Este brujo agarra, se sienta, rompe la botella, agarra los pedazos de vidrio y comienza a comérselos. Como que, ay, vamos a ir a que te lean las cartas, a ver qué pasa. Y yo, excelente idea. Y esta noche te van a visitar en donde tú duermes. Y esa señora me ha acostado en el piso de su casa y me ha metido la cabeza adentro de un pilón. Cuando Está viendo los futuros. Entonces me ponían un paño rojo así como alrededor de la cara con hojas de mango. y vomita un líquido blanco. No sean como Anderson y Cindy. Hello, yo soy Anderson Yo soy Cindy. y esto es Buscando Buscando la la Santidad. Santidad. ¡Ching! Bueno, Bienvenidos nuevamente, a su podcast favorito, católico. el número 1 trending en el momento, Por supuesto que hasta el viral. Papa lo está viendo. Los cardenales están reunidos en ese momento en su televisor. Estamos viral, verificado. Si no te has suscrito todavía, este es el momento. De una vez anda, suscríbete y compártete. Aprovecha que es gratis. Aprovecha de una vez. Bueno, por ahí quiero contarles que alguien, que no voy a decir nombre por ahí, supuestamente alguien fue a leerse las cartas. Bueno, pero es que tampoco alguien por ahí puede hablar mucho porque me han contado por ahí que también te has ido con un brujo, que te ha dicho cosas turbias. Bueno, por ahí también alguien, aparte de ir con un brujo y leerles las cartas, también las antiguaron y no sé qué usted también por ahí. Son cosas. Cosas que nos pasaron a nosotros y hoy queremos compartirlas con ustedes. Así que esto va a ser más o menos como nuestra primera vez con la brujería. En ese acercamiento con la brujería. Con el lado oscuro. Bueno, quiero contarte, ¿no? Que cuando yo estaba más o menos en tercero, yo tenía como 15 años, más o menos, y entonces en el colegio yo me gané como una especie de prueba para ganarme una beca en una universidad. En ese momento yo era buen estudiante. Entonces, Capacidades altas. sí, entonces salí de mi pueblo y fuimos a una ciudad a presentar un examen, que por cierto salí malísimo. Y en ese contexto, mi tía, yo tenía un tío y una tía que vivían en esa ciudad. Y mi mamá dice, hijo, ¿quieres quedarte en casa de tu tío en estas vacaciones? Eran como vacaciones de esas que nos dan a nosotros, ¿no? Como la de mitad de año. ¿De Semana Creo, Santa por ahí? que son como 3 semanas, o 2 meses, que digo, son como 2 meses. Y entonces, X. Y entonces, yo me quedé en casa de mi tío, que eso era como un barrio, más o menos. Y fueron como un mes, más o menos, que yo estuve ahí. Y ahí conocí ahí conocí como amigos del barrio, jugábamos fútbol y yo vivía con ese tiempo como un primo ahí en su casa de mi primo. Y ahí había un señor que supuestamente era un brujo, pero yo en ese momento yo creía en Dios, pero a mi manera y era un católico normalito, pero yo no estaba ni pendiente ni interesado en eso. O sea, yo de verdad yo no tenía ni plena curiosidad ni nada. ¿Qué pasa? Que una noche era muy de noche, eran como las 11 de la noche, y estaba este señor. O sea, yo estaba muy pequeñito, él tendría como unos 30 o 40 y tantos años, y entonces viene y él, así, está hablando con nuestros amiguitos, éramos como 4 personas. De las mismas edades. No, yo era el menor. Ok. Estaban dos chicos más, mayores, eran jóvenes, pero eran mayores, y estaba Ok. este brujo. Yo no sabía que era un brujo, o sea, yo, qué sé yo. Y entonces él viene y agarra y ellos comienzan como a hacerle unas preguntas, ¿no? Y entonces él viene y se pone en el piso, así como sentado, rompe una botella. Ay, Jesús. Cállate la boca, esto es impactante. Heavy, heavy. Él viene, este brujo agarra, se sienta, rompe la botella, agarra los pedazos de vidrio y comienza a comérselos. Pero lo hizo de la nada. O sea, ustedes estaban ahí y él dijo, No, yo estaba ahí normal, perdón, yo estaba ahí como normal, pero ellos comenzaron a hablar, o sea, ellos comenzaron a hablar como entre ellos, así como ok. cuchicheando, así como que, Ok. y yo estaba como nervioso porque ¿qué están hablando? Y estaban hablando de mí, qué sé yo. Y entonces ellos comenzaron como a hablar, y entonces él estaba como que normal, y de repente se tira al piso, rompe la botella, se comienza a comer los vidrios. Y él comienza a comerse los vidrios, comienza a comerse los vidrios, y yo, o sea, esto nadie me lo contó, o sea, yo lo vi, él comiéndose el vidrio. Y entonces él después se para y él se para y se pone así como, así, y de repente, ¡guau! Se le ponen los ojos blancos. O sea, una cosa como que, y se le ponen los, Vecna. más o menos.
se le ponen los ojos blancos Mm, y entonces estos chicos, estos dos, ¿no? mm. Agarra uno y se va con él como para la esquina. Así. Y allá comienzan a hablar. Después el otro, el brujo regresa con los ojos blancos y se va para allá a hablar con el otro. Ujú. Y yo, de chismoso, yo te quería escuchar qué están hablando. Obvio. Y el brujo estaba como que así, en la mano así, con el otro. Ujú. Y le decía, como en otro idioma, como hablando como en lenguas, como que... Y yo, Hablando en "What?". estaba hablando wakandiano. Y yo como que, ¿qué está pasando? Y Ujú, entonces, después él como que sale del trance ujú. y vomita un líquido blanco. Ugh. Vomita blanco y entonces yo estaba más asustado porque yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo estaba ahí era chismeando con ellos y de repente se volvieron locos. Entonces después vomita un líquido blanco y él regresa en sí. Y cuando él regresa en sí, vuelve a hablar con ellos otra vez para la esquina y para acá. Y después regresan, ¿no? Y yo como que, yo de chismoso, yo vengo y pregunto, ¿qué acaba de pasar? Entonces el carajo dijo, no, lo que pasa es que yo soy brujo y yo soy materia. Ay, Dios mío. Y yo, materia, para los que no tienen conocimiento de nuestro pueblo allá en Venezuela, son supuestamente las personas que son sensibles espiritualmente, A o las sea, cosas del más allá. a las cosas del más allá. Entonces las personas materia supuestamente ven demonios, fantasmas, duendes, Todo. escuchan voces, entonces esa es la fama. Entonces él me dijo, yo soy materia y soy brujo. Y yo, ok, y yo, ya. Me dice, ¿tú quieres saber? Y yo, sí. Obvio. Y yo, sí. Entonces él viene y me explicó, o sea, él dijo, curso básico de brujería. Entonces él dice, Tú dijiste Hogwarts. Harry Tú Potter. dijiste soy Ron. Esto no tiene nada que ver con Harry Potter. Entonces él lo que explicó fue que estos chicos le dijeron que querían saber algo, Ok. de algún tema. Uno tenía una novia, entonces como que quería saber si pasaba algo con la novia y el otro tenía un problema ahí familiar. Entonces él le pidieron el favor de que consultar a los muertos, pero no son muertos. Ujú, Entonces, ahorita les voy a explicar que no sé por qué no son muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que él viene y me dice que lo que él hizo fue entrar en trance, ¿verdad? ujú, Y pedirle como este permiso al más allá de que vengan los espíritus a tomar posesión de él para ujú. responder las Para preguntas, comunicarse. para comunicarse. Y entonces estos espíritus lo que pidieron fue una ofrenda. Y la ofrenda era comer vidrio. Y entonces comieron el vidrio Ujú, y él, después de salir del trance y responder las preguntas a estos carajos, él sale del trance y el vidrio sale en forma de vómito, o sea, en forma de líquido. ajá, Entonces, por eso, porque ya como que los espíritus salieron de su cuerpo y su cuerpo rechaza lo que el espíritu estaba consumiendo. ok. Entonces, él me comenzó a explicar todo eso. Y yo le dije, ¿y tú cómo hiciste para ser brujo? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Dónde se estudia? Dijiste Y tú. entonces él me dice, cuando yo tenía más o menos tu edad, 13 14 años, yo estaba en una colina y yo vi a dos personas caminando al frente de mí que parecían jóvenes, pero los vi sin piernas, caminando como flotando en el aire. Ese fue mi primer indicio de que algo estaba raro conmigo. Y luego yo fui a otro lado y ahí me echó un cuento largo de que en una montaña conocí a una gente y tal, no sé qué, y bla, 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 y pum, quedó metido. Quedó metido. Ujú, Y entonces él comenzó a explicarme cosas como que, eh, o sea, esto es un cuento más largo, pero yo se lo voy a tratar de hacer corto. Como que él me dice, tú tienes curiosidad. Él me dice, tú tienes curiosidad. Yo sé que tú tienes curiosidad. Y esta noche te van a visitar en donde tú duermes. Para que tú veas lo que es el espiritismo. Y yo me fui en popó. mm, Y yo, ay, mi madre. Y me dice, porque yo veo que tienes una sana curiosidad, de que tú nunca has tenido una experiencia espiritual, ¿verdad? Fuerte. Y yo, no. Ni quiero. Y me dice, pero siento que tienes una curiosidad, que tienes curiosidad por este mundo espiritual y tal. Me dice, dame tu mano. Y yo le doy mi mano así, dame la mano. Y él me agarra así y hace así, ¡buf! Y se le pone de nuevo los ojos blancos. Ay, Jesús. Y entonces él viene y queda como Doctor Strange. Cuando Mm, está viendo los futuros. así se queda como en trance y de repente regresa, ¿no? Mm. Regresa. Y él me dice, ¿Cómo cuánto tiempo estuvo en trance? segundos. Ah, Y ok. él me dice, contigo, justo me lo explica, me dice, contigo quizás tuve unos segundos en trance. Pero en el mundo espiritual no pasa el tiempo igual.
porque el tiempo en el mundo espiritual no es el tiempo material. La materia tiene tiempo, Como en Narnia. el espíritu no. Entonces, él viene y me dice, fui, o sea, estas son cosas, datos que solamente sabía yo. Yo dije, me dijo él, fui a una casa donde hay unas palmeras en la entrada de la puerta. Y yo, en mi casa hay unas palmeras en la puerta. Hay dos matas de coco. Dice, y entré a la casa y hay un baño que está como en construcción, es un baño como humilde. Y yo, ese es yo en mi mente, ¡ese es mi baño! No, Y está entonces, entrando a mi casa. y entonces él me dice, y me bañé ahí. Ah, ok. Y yo, ¿what? Ujú, Entonces después me dice, luego volé y me fui otra vez a una casa que queda cerca de una iglesia, es como ujú, una plaza Bolívar, y hay una iglesia en el medio, y entré a una casa donde también el baño está como en construcción, y me describió la casa de mi tía, ujú. y ahí también me bañé. Y yo, ¿Por qué se anda bañando ese señor en todos lados? no sé. Ok. Entonces, y después fui a una casa y me describió la casa de mi papá. O sea, él con tocarme me describió Ujú, 3 casas de mi familia. Y yo, lógica, ya, él pudo haber hablado con mi tío le pudo haber explicado cómo era mi casa, pero mi tío nunca ha mm, ido a casa de mi papá. Entonces, ¿cómo? Ajá, dos puede tener explicación lógica. La ujú, otra, ¿cómo? ¿Cómo? En ese momento yo estaba flipando. Y ujú. yo, Dios mío, o sea, yo estaba nervioso, con adrenalina, asustado, pero viviendo el momento al máximo. Ok. Y entonces él me dice, y me bañé allá y no sé qué. Y entonces yo me quedé como, wow. Y yo, ¿y cómo tú sabes todo eso? Me dice, te voy a explicar. Me dice, primero los fantasmas no existen. Y yo, ¿Qué? me dice, lo que existen son demonios que toman forma de las personas muertas para engañar a las personas vivas. Los fantasmas no existen, lo que existen son demonios, los duendes, el abuelo muerto y esto que me dijo, todo eso son manifestaciones de demonios. Ujú, Las almas en pena no existen. Lo que existen son demonios. Entonces, ujú, ¿qué hice yo? Me dice, cuando yo te toqué a ti, lo que yo hice fue pedirle permiso al superior para poder interactuar con los demonios que tú tienes alrededor. Y todos estos demonios, al venirse conmigo, porque, o sea, es como que, esto también me lo explicó así, ¿no? Me dice, la gente que lee las cartas, ellos necesitan que tú toques las cartas. O sea, los brujos de verdad, no ujú, los brujos charlatanes que roban ujú. gente y ya, ¿no? O sea, los brujos que de verdad tienen pactos con, Satánicos. con Lucy, ellos, o sea, eso es lo que él me explicó, ¿no? Los brujos de verdad, cuando dicen pica la carta, estaba que así como que agarran la Sí. carta y se pican la carta. Ellos necesitan que tú toques la carta para que al momento que tú toques la carta se haga el sello. O sea, como que tú tocas, tú dejas tu Ujú, esencia ahí. Y él al agarrar la carta hace el sello con los demonios, porque él no tiene autoridad para pedirle a tus demonios que te ujú, acompañan que te digan cosas. ujú, Entonces, cuando él es así, él tiene autoridad. Entonces, él viene, que lo que hizo, cuando yo te toqué, lo que hice fue hablar con tus demonios y tus demonios me dijeron direcciones y tal a donde yo tenía que ir. Y yo lo que hice fue mm, salir, mi alma salió de mi cuerpo, viajó a todos estos lugares, mm. vi todo lo que tenía que ver y regresé, porque tus demonios me dieron toda esa información a dónde tenía que ir. Y me dijo, cada persona humana nace con un ángel de la guarda. Tú tienes un ángel de la guarda. Ujú. Pero por cada ángel de la guarda hay una legión de demonios atrás de cada ser humano, que lo que buscan es enredar al corazón del hombre. Imagínate, este brujo me estaba evangelizando. Sí, increíble. Entonces el brujo me dice, mi alma está perdida, porque yo hice un pacto donde yo dije que mi familia no iba a ser tocada nunca por nada, ni arma, ni enfermedad, ni nada, Ujú. pero el regalo que yo le daba a Lucy es mi propia alma. Wow, qué fuerte. Entonces él hizo un sello, un pacto, una cosa. Entonces él dice que todas estas, que si el ánima sola, los demonios estos que tienen nombres como poderosos, son demonios de rango Ujú. en el mundo espiritual. En otras culturas tienen otros nombres, pero es la misma gente. Entonces él me dice que todo esto es Satanás con demonios. Wow. Entonces, cuando él me explicó todo esto, yo dije, wow, qué loco. Y él me dice, esta noche te van a visitar.
para que tú vivas la experiencia. Y yo le dije, oye, tengo una pregunta. Y él me dice, es que tú eres demasiado curioso, ¿no? Mm, Y le digo, ¿por qué a veces yo paso por un lugar? Porque ayer yo vivía en una casa que había como, en esa casa que estaba mi tío, había como un fondo, o sea, como que para bajar al patio era ujú, como un hueco, ok. no, como una, o sea, Una bajada como una bajada, o sea, había que caminar así agarrándose porque era bien como, entonces era muy profundo. oscuro. Y le dije, cada vez que yo voy para el baño, que queda afuera, yo siento como una cosa ahí fuerte en esa puerta que se ve hacia allá oscuro. Y él me dice, yo entiendo, me dice, mira, si tú quieres que no te pase nada, queda reta a esa presencia, métete, o sea, quédate en la puerta, quédate viendo fijo para allá y quédate ahí como que, y di, no tengo miedo. Di, no tengo miedo y ya listo. Esa sensación de que alguien te observa se va a quitar. Y yo, mi madre, me dice, ve, te voy a decir una cosa. Si algún día tú ves a un duende o a un fantasma pequeño, menor, así que tú piensas que es un fantasma, obviamente ya te dije que es un demonio. Pero Ujú. si tú lo ves, y tú le vas a decir que qué quiere, no, tú le vas a decir qué quieres, y él te va a decir qué es lo que quiere. Me dice No lo intenten en casa. él me dice a mí que una señora dice que se le apareció un niño Mm, con los pies para atrás y sin rostro. Y que mm, el niño le dice, o sea, que ella le pregunta qué hacer. Y dice, si quieres ganar dinero, pregúntale al niño que qué quiere. Entonces que el niño le dijo, quiero flores y llévamelas a la tumba tal. Entonces que él fue para allá, la señora fue para allá, llevó las flores, puso las flores en un hueco, o sea, como una tumba que no existe, o sea, era como una broma en un lugar donde entierran a las personas, pero no había el espacio. Entonces que la señora dejó las flores, el niño estaba ahí, el niño desapareció y aparecieron un lingote de oro. ¿qué? Eso me lo contó él. Mm, Yo no estoy diciendo aquí que todo lo que él me está diciendo es verdad, pero yo estoy contando lo que viví, lo que él me contó. Entonces me dice, ahí, ¿cuál es la lógica? ¿Qué va a pensar la señora? Me dice él, que eso es un alma en pena que ella salvó. Y que gracias a ella de llevarle flores a las almas en pena de un niño que murió por ahí, abortado o qué sé yo, ella salvó ese alma. Entonces ella va a comenzar a tener fe en estas cosas espirituales. Y ahí es donde entra el demonio para poder ganar su fe y alejarla de la fe de Dios. Entonces me dice, ya yo sé que yo con Dios no tengo nada que ver. Ya yo con ese pana, ya yo sé que no tengo nada que ver. Mi jefe es el otro. wow, qué fuerte. Me dice, y ¿sabes quiénes son los ridículos? Me dice, la gente que lee cartas y horóscopos así, como que, vístete de azul, vístete de amarillo, ponte este color. Mm, Esos son charlatanes. Esa gente no sabe ni de lo que está hablando. La gente que en verdad lee cartas somos nosotros. Somos nosotros. los come vidrio. Porque él dice, porque nosotros no leemos la carta, nosotros le pedimos permiso a los demonios para que nos cuenten la vida de la persona y por eso somos acertados en las cosas, para manipular a las personas. Wow. Entonces él me dice, el demonio tiene poder, pero más poder tiene el Dios que lo creó todo. Mm, Entonces, y tú, amén. y entonces yo ahí yo fui o sea, yo le hice más preguntas, el cuento es más largo, pero yo me fui a dormir y yo estaba, y en el cuarto yo abro la cortina y está oscuro, yo siento la cosa, y yo me quedo viendo así un rato, así como para que no pase nada, y no pude. Me ganó el Mm, miedo, me acosté a dormir, y te prometo que yo comencé a sentir, eran como las 12 de la noche más o menos, y yo comencé a sentir que la brisa se puso más densa y más frío todo el cuarto, y yo comencé a escuchar voces, y tú dijiste mortífago. comencé a escuchar voces en el cuarto de gente que estaba hablando, de alguien que estaba hablando, y yo me arropé o sea, como que si la sábana me hubiese proteger de algo, y comencé a escuchar pisadas dentro del cuarto, pero yo sabía que todo el mundo estaba dormido. Y yo comencé a rezar el Padre Nuestro como pude, porque no me sabía el Padre Nuestro bien. Mm, Y yo y comencé con a, los nervios, menos. y yo comencé a decir Padre Nuestro lo que me sabía del Padre Nuestro, y muchas veces Padre Nuestro hasta que me quedé dormido. Al otro día, cuando me encontré con el carajo, él me dice, tú si eres... Y yo, ¿qué? Me dice, tú si eres idiota. Mm, Y es gafo. Y yo, ¿pero qué pasó? Me dice, te fueron a visitar y no quisiste ver nada. mm, Y te pusiste a estar haciendo estupideces ahí. Y yo, ¿cómo él sabía ujú, que yo me puse a orar? ¿Me entiendes? ¿Cómo él mm, sabía? O ujú, sea, ¿qué lógica tiene esto? Entonces, más o menos, todo lo que, o sea, todo lo que el brujo me contó sobre
sobre los demonios, que los fantasmas no existen. O sea, los fantasmas no existen, sino que son demonios. Y se visten de tu abuela. O sea, no que se me apareció la abuela. No se te apareció la abuela. Es un demonio que tomó forma de tu abuela, nada más para poder meterte en este mundo espiritual, ¿no? Y para distraerte. O sea, lo que él dice es que los demonios lo que quieren son distraerte. Y que cada demonio tiene nombre. Y yo, ¿cómo así? Me dice avaricia, gula, envidia, Lujuria. lujuria. Todos esos son demonios. Cada vez que tú tienes tentaciones y tal, no sé qué, y esto, que aquello, y tú quieres hacer algo malo, es un demonio que está ahí tratando de De llevarte para allá. jalarte. Y yo, mi madre. Entonces, en conclusión, todas estas cosas él me las contó. Y cuando yo me hago católico, yo le cuento todo esto en confesión a un padre. Y después se lo comenzó a contar como a diferentes sacerdotes. Y el padre me dice, bueno, la mayoría de los padres me dijeron, muchas de las cosas que el brujo te contó es creencia católica. Lo del ángel de la guarda, lo de los demonios, lo de los fantasmas. O sea, como que muchas de estas cosas, que se ven un poco como ambiguas, ¿no? Pero muchas de estas cosas que el brujo contó, la iglesia católica son ciertas también para ella. O sea, como que, ojo, no se pongan aquí quisquillosos a que yo estoy diciendo que todo lo que estoy contando es así, pero es como que muchas de las cosas que dijo el brujo, la iglesia católica lo ve como real, ¿no? La existencia del ángel de la guardia, la existencia de los demonios que nos tientan, o sea, es como, es así. Y yo, esa experiencia, esa fue como lo más loco que he vivido así cercano a la brujería. Y tú dijiste, perdónenme a todos, No no acepto. acepto. Ah, una cosa que él me dijo, una cosa que ahorita me acuerdo de que el brujo me contó, es que me dice, tú tienes un buen corazón Mm, y a ti nunca te va a pasar nada malo. O sea, nada malo espiritualmente hablando. O sea, como una mm. posesión o una brujería que me echen un mal de ojo. O sea, estas cosas que la gente cree, él me dice, a ti nunca te va a pasar nada malo. Y hasta ahorita de verdad no me ha pasado nada malo. O sea, nada espiritualmente hablando Mm, malo. mm. Y yo, bueno, ¿Será? será. Bueno, a mí, en mi familia, era muy normal este sincretismo religioso. Eso de que somos católicos, vamos a misa, pero de vez en cuando una leidita de carta no está mal. Va a pasar el rato. Sí, y yo me acuerdo que de niña, me llevaban a santiguar. Para los que no saben, santiguar es una práctica popular en Venezuela, o bueno, no sé si en toda Venezuela, pero por lo menos en el Tigre era común que tú de niño te santiguaran, como para protección. Vamos a explicar que es una especie de bautismo. No, no es como, o sea, es como No, una especie de bendición especial ajá, para males. ajá. Y es con unas ramas, literal, son unas ramas y como que ponte, te sientan y te empiezan a dar ramazos como por toda la cabeza, el cuerpo, no sé qué, mientras Imagínense, recitan algo. imagínense la imagen de la persona que toma agua y hace. Sí, pero no hacen eso, nada más, solamente como con unas aguas y unas ramas, como que te van ahí, como que, no sé si rezando, pero como diciendo hay unas palabras, yo no sé qué palabras dicen, la verdad, pero a mí no me gustaba, de hecho, cuando venía esa señora y mi abuela, ay, qué vamos para que te santiguen, porque a todas estas mi mamá le daba igual, pero mi abuela era como que la que más. Mi abuela me crió en la fe, o sea, como que me enseñó a tener fe en Dios, a ir a misa, pero ella tenía como que este lado supersticioso. Medio turbio. Sí, este lado turbio raro. Y a mí eso no me gustaba porque a mí no me gusta que me toquen, y que me estén dando con unas ramas menos. Entonces, yo recuerdo eso de pequeña que hacían eso hasta que ya yo estuve un poquito más grande y yo dije, no, ya no quiero esto. Ya no quiero ramazos. No, y cuando veía a la señora, yo de una le decía, no, no, yo no voy a estar haciendo eso y me iba con mi mamá. O sea, me iba por el cuarto, una cosa así. Después, esas son mis experiencias que he tenido muchas. He tenido muchas. Después, cuando yo estaba un poquito más grande, estaba en la escuela, a mí me dio papera. No sé cómo se llamará eso en otro país, pero es como que se te inflama acá, los ganglios, creo que se llama, y esto se te pone así. Y eso me dio cuando yo estaba chiquita. Y no sé, tendría como entre 8 a 9. Y me dio papera. Y en Venezuela, esto pasa mucho, que por ejemplo, hay ciertas enfermedades que los mismos doctores Los mismos médicos que estudian 8 años, 10 años de medicina. te dicen, y que a mí me dio papera, y a mí la gente, en vez de llevarme un doctor, que hubiese A sido un lo normal, especialista. hubiese sido lo normal, no, y me mandaron a que me rezaran. Entonces, ¿en qué Ay, esto no lo curo yo. Este es Esto es de rezo.
Esto es de rezo. Sí. Ay, y ya hay otra cosa que estábamos conversando, la culebrilla. Busquen ahí qué es la ¿Qué es la culebrilla. culebrilla? Que eso ¿Y cómo se cura? los doctores te mandan a que te los recen. Y va a haber gente que te va a decir, es que yo fui a todos los doctores y se me quitó fue cuando la bruja Cleotirdes me rezó. Ajá, y obviamente eso no es así, pero bueno, estaba la culebrilla y estaba la papera. ¿Y cuál era el tratamiento? Primero tenían que buscar un paño rojo. Entonces me ponían un paño rojo así como alrededor de la cara con hojas de mango. Mi madre. Ay, no, menos mal que yo no fui al colegio esas veces. Con hojas de mango y como un mentol, algo así. Como que recuerdo que era como así como frío. O sea, era algo que le echaban en la hoja de mango y me lo amarraban con una pañoleta roja. Tenía que ser roja porque si es roja no funciona. Y yo amarraba con la cabeza ahí porque a todas estas mi abuela... Ah, o sea, te tenías que quedar rato. Sí, yo pasaba como que no sé si todo el día o toda la noche con eso amarrado. Mi Ahí, las hojas de madre. mango, el trapo rojo y eso. Y todas las semanas, eso me dio como por una semana. Todas las semanas me llevaron a que me rezaran. ¿En qué consistía el rezo? Que eso yo cuando cuando yo llegué ese primer día, yo no sabía cómo explicárselo a mi hermana. Yo como que no vas a creer lo que pasó. Me lleva mi abuela. No, que esa señora te reza, eso se te va a quitar con los rezos. Me llevan a casa de esa señora, que vivía detrás de mi casa. ¿Y qué agarra esa señora? Lo bueno es que era cerca. Con un pilón. O sea, eso donde machacan el ajo, que es chiquito, pero en tamaño gigante. O sea, tamaño gigante. Y esa señora me ha acostado en el piso de su casa. Y me ha metido la cabeza adentro de un pilón. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía como entre 8 o 9. O sea, estaba en la escuela, pero ya era más consciente. Entonces, yo acostada así. Y el pilón aquí, o sea, el pilón acostado también. Y yo con la cabeza adentro del pilón. Y procede esa señora a darle golpes al pilón por la parte de atrás. Mientras decía cosas, que yo no te sé decir qué oraciones eran esas ni qué era, pero estaba diciendo cosas. Y yo con la cabeza ahí metida en el pilón y yo, Dios mío, ¿qué cosa es esta? Y dándole palazos por atrás. Y todas estas yo como que no sé qué está pasando y ahí yo estaba, ponte, no sé, 5 minutos, pero para mí era eterno. Después que me metía la cabeza en el pilón, me agarraba las manos, ponte, dame tu mano, y me comenzaba a hacer así como presión, porque como que, no soy médico, no sé exactamente, pero aquí como unos ganglios, no sé, como una bolita se me inflamó, o sea, se me inflamaba por la misma papera, entonces ya que me hacía, me aplastaba la bola que yo tenía ahí, eso mientras me incomodaba. Ok. Me hacía así, pero durísimo, y me iba rezando en las 2 manos. Bueno, resulta que a mí la papera se me quitó, efectivamente. Obviamente no por los rezos, porque es como una inflamación que te da. No sé exactamente cómo se cura eso, pero a mí se me quitó. O sea, eso me duró como una semana. Pero la bruja dijo, la curé. Y durante esa semana yo fui como 3 o 4 días a que me metieran la cabeza en un pilón. Y eso era absolutamente normal. Para mí era súper raro. Y yo le decía a mi hermana como que no, mira, no sabes lo que me acaba de pasar. Le contaba a mi mamá. Pero no era como algo... O sea, igual yo seguía yendo porque era una niña, ¿qué voy a hacer? Claro, o sea, obviamente. Hacerle caso a los adultos. Más adelante, o sea, yo eso no lo cuestionaba. Yo como que, bueno, me metí en la cabeza el pilón. Pero más adelante estábamos en un ensayo de danza y veíamos como clases de danza contemporánea una vez a la semana. Y en esas clases, como que hacemos un salto y yo me caigo y me doblo el tobillo. Pero no era un esguince, ni era, o sea, simplemente como que me molestaba. No era fractura, o sea, como que en ciertas cosas me molestaba el tobillo. Okay. Pasé así como unos 15 días y mi abuela dice, no, esto ya está sospechoso. Y mi abuela, que la amo y en paz descanse, ella en vez de llevarme a un doctor a ver qué está pasando, no, ella me llevó a que me rezaran el tobillo. Hay una señora muy popular en El Tigre, yo creo que ella se murió, pero la gente del Tigre sabe de lo que estoy hablando, que se llama Juana Ponce. Esa es una bruja muy conocida en nuestro pueblo. Ella era la bruja La bruja de confianza. O sea, como vamos a decir, si nosotros fuésemos una tribu, ella es la bruja de la tribu. Exacto. Y entonces me llevaron allá y total es que la señora esta, Juana Ponce, ¿no? Como que ese día no estaba atendiendo. Y me atendió como que su hija o su hermana, no sé exactamente qué es lo que era. Bruja de nivel bajo. Sí. Y entonces, ¿qué hizo?
me masajeó el tobillo mientras hacía como que decía unas palabras ahí. Yo la verdad no sentí ningún cambio. O sea, a mí eso se me quitó con el tiempo. Pero igual mi abuela pagó para que, que me rezaran el tobillo. Entonces yo, bueno, ya eso yo lo veía X. Luego, más adelante, ya yo tenía como Dios mío, 17. pero yo viví una experiencia con No, un brujo yo, que me dio una cátedra, no, pero a yo, ti yo no, fueron varias tú experiencias, fuiste para varios cursos. obvio, fueron varias experiencias. Más adelante, yo tenía como 17, 18, ya estaba más grande. Iba a tener un viaje que era importante para mí. Y ese viaje no se dio. Y yo estaba como triste, porque nunca había subido un avión, o sea, yo estaba como emocionada por ese Ujú. viaje y ese viaje no se dio. ¿Qué le pareció buena idea a mi familia, a mi abuela particularmente y a mi hermana? Como que, ay, vamos a ir a que te lean las cartas, a ver qué pasa. Y yo, excelente idea, me parece increíble, vamos, claro que sí, yo emocionada porque, ajá, yo nunca había, y nunca me habían leído las cartas ni nada, pero yo había escuchado de gente que sí se las habían leído y que como que era emocionante, pues, que te dijeran a ver qué es lo que había. Y yo, bueno, vamos a darle. Y yo fui a que me leyeran las cartas. La primera impresión que tuve al llegar a ese sitio es que me daba mucho miedo, porque si ustedes no han ido a estos lugares, no vayan, no se los recomiendo, no sean como yo, es como que da miedo, porque hay Ok. como imágenes de esos santos que no son santos, o sea, que son como imágenes de gente Ujú. y las tienen como con frutas o como con esqueletos, Parecidos a la de la santería, algo así como de la santería, con velas, y eso es súper creepy y eso da miedo. Y yo fui a una señora que vivía por mi casa y entonces ella me leyó las cartas y tal. Y el lugar donde leían las cartas era como medio oscuro. ok. O sea, era un poco tenebroso. Yo estaba con miedo. Tipo película. Ajá, y obviamente me dice efectivamente, agarra las cartas, me abre y que pica aquí, pica para allá, dime un número, tocándome, tocándome, Ahí tocándome. hubo él, El lo que me toque. explicaron en mi curso. Entonces allí que sí, aquí voy a parafrasear porque obviamente no me acuerdo, pero como que lo más interesante era como que yo sí iba a tener un viaje, nunca tuve un viaje hasta mucho después, que sí, como que siguiera y en el amor, como que aquí hay un hombre, ¿qué hombre, señora? Tenía 17, 18. Bueno, como que aquí hay un hombre, tú sabes, esas cosas típicas. Yo la verdad fue como si nada, o sea, como que nada de eso pasó, fue todo X, o sea, muy X, yo no le paré. O sea, yo, ya, pasó, viajaré, no viajaré, quién lo sabe, Ujú. pasó. Después, años después, había fallecido ya mi mamá y mi hermana dice, ay, vamos para otro brujo, que es mejor. Y yo, Este sí y dice lo yo, que es. bueno, está bien, vamos a darle, ¿por qué no? Ya que, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionar? O sea, Y yo, ellas en vez de una tarde decir, oye, ¿y si montamos un café? No, y mire, ¿y si vamos a que nos sí, lean la vamos a carta? que nos brujen. Y bueno, dale. Entonces después fui. Esa fue como que la última vez que fui, porque no me gustó, obviamente. Igual, mismo escenario. Había una gente, unas imágenes ahí de una gente que yo ni conozco, unas frutas en el piso, como unos esqueletos, unos rosarios, porque también hacían como eso. Entonces tenían como unos rosarios ahí. O sea, Y ya. es como un sincretismo religioso. Ajá. Y ahí fui y este igual también me leyeron las cartas y no sé qué, y de las cosas que me acuerdo que me dijo era una, que yo iba a tener un accidente y que la manera en que yo no tuviera ese accidente es que yo le llevara a él un rosario y ese rosario él me lo iba a preparar. Entonces, ese rosario él me lo iba a preparar y yo lo iba a usar. Y también me dijo que yo iba a tener problemas para tener hijos. Eso es lo que yo me acuerdo porque es como que lo más relevante, pero ahí no se me dijo otras cosas, me imagino porque duró más o ¿Y menos. le llevaste el rosario? Obviamente no, porque obviamente me dio miedo todo el panorama y, o sea, era como que, no sé, súper raro. Y entonces, yo lo que hice fue, nada, o sea, cada vez que viajaba, vivía con miedo porque yo, no, me va a pasar un accidente aquí. Cada vez que viajaba y viajaba mucho, no, aquí me va a pasar un accidente. Qué estrés. Pero siempre estaba como orando y tal. Y yo sí tenía rosarios, porque Ujú. obviamente, en mi casa había rosarios, y siempre tenía rosarios, pero no era como que
no, obviamente no lo llevé a que me lo prepararan, porque aparte te mandan a hacer unos baños con unas aguas místicas. Eso también en su momento también nos los mandaron a hacer y cosas así, pero aquí yo no Agua lo de hacía. sapo, pelo de Y sirena. que como unas aguas ahí marrones y tú te bañas con eso. Entonces, mientras tú te bañas, tú dices como que tales palabras y cosas. Y pues, esa fue mi experiencia, pero después yo fui a otra, por eso no me Dios acuerdo. mío. Es que te digo que yo primero no sabía que estaba mal, o sea, como que yo sentía que esto no era correcto, pero como que todo el mundo a mi alrededor lo Lo hacía. hacía, era como que creo que está bien, como que todo el mundo lo hace, yo lo hago, ¿por qué? Soy parte de la multitud. Entonces, Claro. yo iba y esa última vez que fui, la verdad es que no me acuerdo mucho. Pero también siempre era como una ley de cartas y obviamente te cobraban y también para prepararte esas aguas mágicas también te cobraban y así, pero esas sí cosas yo sí nunca las hice. Pero igual, obviamente cuando me enteré que eso estaba mal, era como que, ay, qué pecado. O sea, ¿qué he hecho? Porque obviamente lo hago lo decía para seguir la corriente, como que, ay, vamos, vamos. Y Ujú. era como algo normal, o sea, ni lo cuestionaba, era como cualquier cosa. Y no es que en nuestra cultura latina la Ujú, gran mayoría de personas no, no saben diferenciar y por culpa de la misma iglesia católica, porque esto hay que decirlo, por culpa de los líderes religiosos, o sea, estoy hablando de sacerdotes, obispos, ujú. que están al frente de la iglesia, que no predican de esto. Casi no se habla. No se habla de esto porque en mi familia pasaba igual. O sea, en mi familia, yo tenía un primo que supuestamente era materia y tenía una tía que era la bruja de la familia, qué sé yo, porque para Ujú, mí eso era brujería, pero mis tías, no, ella es lo que hace es rezar. ujú, Bruja. mm. Entonces, me sacaron a todos del patio. No, sálganse del patio. Y a mi primo, supuestamente mi primo tenía como una especie de espíritu extraño Un amarre. y porque un espíritu burlón. ¿Y cómo se enteraron que tenía un espíritu burlón? Porque si mi tía, o sea, su mamá, si se caía y se Ajá. fracturaba la pierna, él en vez de ayudar se reía. Ay, Jesús. O si pasaba algo malo, una muerte de algún familiar, él en Ah, vez de sentir tristeza se ajá. reía. Ay, Dios mío. Entonces, obviamente, no es ningún problema psicológico, no, es que Mm, tiene un espíritu burlón, burlón. obvio. Obviamente no es que sea una persona que todo le da risa. No, 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 no. no, es un espíritu burlón. Entonces, a él lo vivían jodiendo, le Ay, pegaban y Tamundo. todo por este problema. Entonces, no, eso hay que rezarlo. Entonces, pero mira, sacaron a todos del patio, a todos. Mm, Pero yo que el Burujos tenía razón, yo soy curioso, yo soy chismoso. chismosito. Y entonces nos sacaron a todos, pero yo me escondí en un ¿Y cuarto. él qué edad tenía? Tu primo. Él era como 2 años mayor que yo. Ok. ¿Y Pero, o tú sea, tenías? yo era niño ahí, tenía 11. Entonces él tenía como 14, Ajá. 12. Y yo me escondí en el cuarto de mi tía que daba la vista al patio. Ujú, Y yo ahí, yo veo y abro la ventana como por un huequito así y se ve claramente lo que está pasando. mm, Y yo veo que hacen un hueco en la tierra y meten a mi primo, o sea, es como un hueco pequeño claro. donde entre sus pies. Mm, Y ahí estaba mi tío, mi tía y la otra tía, que es la bruja. mm. Y viene y comienzan a echarle agua. Él estaba en chorcito. Comienzan a echarle agua, un agua extraña. O sea, esta gente trabaja con aguas extrañas. Y tienen unos olores raros Y también. entonces viene y comienzan a darle ramazos. Mm. Y cuando te dije que le escupían, es porque aquí comenzaron a escupir a mi primo. Y mi primo comenzó a temblar. Y yo, ¿wax? Y entonces comenzaron así y ella comenzó a hacer oraciones extrañas con un librito, Mm, haciendo oraciones, 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 oraciones y oraciones y tal, no sé qué. Y terminó la sesión y qué sé yo. mm. Y algo curioso, que aquí sí es verdad que esto es algo curioso, ese pocito de agua nunca se secó. O sea, eso se quedó ahí rato. Tuvieron que echarle tierra y tierra y tierra para que ese pocito de agua desapareciera del patio. Mm, Y yo, qué misterioso. raro y qué loco. Entonces yo vi eso y yo dije, esta gente es rara. Y ahí Ujú, en casa de esa tía, ahí mis tíos me han contado que ahí agarraron una bruja, que agarraron una cosa, que se apareció tal persona. Y mi primo siempre decía, ahí está mi tía ahorita la muerta. Y ahí por mm. ahí, hoy vi mi abuela. Y yo, entonces, ¿Qué? en Venezuela mucha gente vive estas cosas, Ujú, pero en la iglesia nunca hablan mal de ujú. estas prácticas. Y en nuestro pueblo es bien común. Tú estudias en cualquier liceo, universidad, tú por lo menos estudias con un santero. Con un santero o con alguien que tiene un lazo rojo cuando era bebé.
Mm, que es para el mal de ojo, ujú, que si en tu casa pones la sábila en la puerta de tu casa para que no haga, la sábila es ujú. la que agarra, fortalece, agarra todos los males que te echen. En mi casa hacían eso. Ajá. Y entonces es como, y toda esta gente va a misa Mm, en Semana Santa, los domingos de obvio. Ramos. Yo conozco gente católica practicante, porque obviamente mi familia, ya después que yo entré al catolicismo y todo esto, y ya empecé mi proceso de conversión, obviamente ya eso bajó bastante y obviamente ya dejaron de hacer eso, pero en su momento eso de las sábilas con los lacitos rojos, eso lo tenía yo y todas mis amigas. O para la prosperidad, porque aquí es que nosotros en Mm, Venezuela creen en todos, o sea, son católicos, apostólicos, romanos, evangélicos, budistas, feng shui, lo que haya. santero, o sea, toda la fe, esta gente lo agarra, lo mete en una licuadora y saca todo. Porque en mi casa, ¿qué hacía mi mamá? Agarraba una bandeja de vidrio y ponía arroz, pasta, Lentejas, lenteja, no sé qué. monedas. No, espérate. Después que tú pones todo, Mm. tú le prendes tu vela, tu cosa, tu cuestión, y ahí es que recién incorporas el dinero. Ah, imagínate, ese es otro. Ese Ujú, es otro. ujú. En mi casa había una estatua de estas como hindú que tienen un montón de brazos Ajá, y un bowl, pero no estaba con la Virgen, ojo, estaba en otro lado. ajá. Y un bowl con arroz, lenteja y monedas. O sea, ponte monedas que sí de un sol. Obviamente en Ujú. bolívares, ¿no? Pero que sea así bastante y así. Pero no se habla. ¿Y por qué te lo digo también? Porque me estaba acordando que hay una familia que yo conozco que es católica practicante y al bebé le pusieron Un lazo rojo un para el lazo mal de rojo y ojo. yo quedé como que, o sea, yo no me metí, pero yo quedé como que, pero no es algo que se hable comúnmente, ¿no? Entonces, a lo que vamos, ¿no? Ya aterrizando un poquito de no sean como Anderson y Cindy, específicamente más como Cindy, no sean como yo, eh, aterricemos un poquito, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos esta necesidad De hablar de esto. de, de hablar de esto y por qué tenemos necesidad los seres humanos de ir a esto? ¿Por qué queremos ir a los brujos a que nos lean las cartas? Y para eso tenemos este libro que se llama El corazón joven. No habla de esto, habla de cómo nosotros debemos tener siempre un corazón joven, apasionado, no sé qué, pero tocan un punto que es súper importante y se los vamos a leer porque tiene que ver con esto. Presten atención. Pay attention. Muy bien, dice, hay un miedo que todos tenemos enraizados muy bien en el corazón. Aquí lo titulamos el miedo a la libertad. Así como leíste, miedo a la libertad. Nuestra libertad nos asusta más que una prisión. Las decisiones más importantes de nuestra vida adquieren todavía más valor cuando nos percatamos de que están en nuestras manos. Quisiéramos, por ejemplo, recibir un mensaje certificado por Dios o por quien sea que nos diga si la carrera que elegimos es la mejor para nosotros o si la persona con la que estoy saliendo es la persona. Buscamos certezas, instructivos que nos aseguren que no nos estamos equivocando. Ujú. Entonces, aquí podemos ver, y eso cuando yo lo leí me hizo un clic increíble, como que es verdad, o sea, ¿por qué uno tiene que ir al brujo? ¿Por qué uno se tiene que leer las cartas? Porque tenemos miedo a las decisiones que tomamos. Ay, ¿será que Anderson con el que estoy saliendo, será con el que me voy a casar? Mejor. Es como un asegurarme de que todo va a salir bien. Ay, Como un miedo sí. al futuro, un miedo Ajá. al qué va a pasar. O entonces como que yo no quiero perder mi tiempo, quiero saber qué Ujú. hacer. No, no quiero tomar decisiones. Quiero que alguien me diga qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para asegurarme 100% garantizado de que la decisión que estoy tomando es Es la la correcta? correcta. Que es un pensamiento contrario al que nuestra fe nos dice. Nuestra fe nos dice, sí, toma tus decisiones, pero ora al tomar tus O decisiones, sea, como confía. un libre albedrío, confiando plenamente en Dios en Ujú. todo lo que hacemos. Exactamente, entonces en vez de dejarte y descansar en la confianza de que los planes de Dios son los correctos siempre, no, tú quieres asegurarte, dejar a Dios a un costado y asegurarte que lo que estás haciendo es lo correcto. Y que tenemos una fe de la inmediatez. Ujú, Hay muchos católicos y mucha gente católica cultural que la fe es una fe de la inmediatez. Yo necesito un carro, yo necesito que mi familiar se sane. se sane, yo necesito conseguir este trabajo, yo necesito, y así cada necesidad que Ujú, son válidas las necesidades, pero necesitamos que Dios haga así, que ujú. Dios actúe así. Y cuando Dios no actúa así, porque hay gente que me dice, es que yo oré y Dios no hizo No me nada. escuchó. Entonces fui para el brujo, que el brujo en una semana, él me promete que si yo le pago, en una Ujú. semana me promete soluciones. O a veces como que le quieres hacer mal a alguien, porque eso es muy común, como que no, mi pareja me montó cacho, entonces yo agarro al cacho y le hago un, no sé,
una brujería para que el cacho se seque. Entonces, para que le vaya mal. Cosas así para que le vaya mal. O le hago un muñeco vudú, también los brujos hacen eso. Exacto. Entonces, efectivamente, mi querido Watson, como que la gente le cuesta confiar en Dios, le cuesta cuesta descansar en lo que Él tiene preparado para ti. Y eso lo podemos ver, lo seguimos viendo, incluso aquí en Perú vemos mucho estos carteles de que se limpian con cuy. Sí. Aquí hay publicidad por muchos lugares, pero por todos lados. Tú vas caminando y te encuentras 100 publicidad en un día. De amarres y limpias. Entonces, y seguimos viendo esto, pero es muy poco. En muy pocas iglesias se predica esto. De hecho, cuando yo estaba en la renovación, esto yo lo aprendí dentro de algún retiro, algo que, o sea, que esto que yo estaba haciendo o que hice en su momento estuvo mal. Incluso, vamos a leer un poquito el Catecismo de la Iglesia Católica. Para que no digan que nosotros estamos en contra de estas prácticas porque la inventamos nosotros, porque no nos gustan. No. Entonces dice que el Catecismo de la Iglesia Católica condena de manera clara las formas de superstición. En la sección del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Va desde el 2115 al 2117 y dice, debemos entregarnos con confianza en manos de la providencia. Imagínate tú. O sea, tener la certeza de que tú estás ahí pidiendo quizás un trabajo y el Señor se demora en concedértelo, pero entonces tú te vas al brujo porque tú necesitas un trabajo inmediatamente. Pero aquí nos dice el catecismo, con confianza en manos de la providencia, el que todo lo provee, Dios puede revelar el porvenir a santos y profetas. Esto está completamente comprobado, pero no se lo va a venir a revelar a un brujo. Entonces dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse, que equivocadamente suponen desvelar el porvenir. Dan un falso poder sobre el tiempo y la historia, como que si los brujos tienen el poder de cambiar el tiempo y la historia, y no es así. Y esto está al acceso de todo el mundo, pero nuestros líderes religiosos, no todos, pero la gran mayoría de personas católicas que son católicos por cultura o que tienen un acercamiento a la fe católica, no lo saben porque no hay nadie que se los explique. Y a mí me encanta esta cita bíblica que es de Deuteronomio 18, 10, 11, que dice, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, o que haya brujos ni hechiceros, más claro no puede ser, que no haya a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. O sea, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia, esta es una cita, pero hay otras que también hacen alusión a este tipo de cosas, y es donde uno dice, ahí está la información, ahí está la doctrina de la Iglesia. ¿Qué pasa con la gente? Yo de verdad no quiero ser abogado del diablo, pero yo creo que hay mucha gente que hace todas estas cosas por ignorancia. Sí. Por ignorancia porque ellos nunca nadie les ha explicado que primero eso está mal y por qué está mal. Porque no solamente decir está mal, pero ¿por qué? Hay que dar base. Entonces hay gente que sí dice que está mal, pero mal aliento espiritual. O sea, ¡pum! Le lanzan todo así fuerte. Entonces la invitación es a ti, que estás oyendo esto, que nos estás viendo, esperamos que desde tu televisor, que nos estás viendo. Este llamado es para ti. Si tú en algún momento te leíste las cartas, pasa la página. ¿Ya? Anda y confiésate. Confiésate, yo me confesé, me sentí mucho mejor, seguí adelante y si conoces a alguien que lo hace y te lo cuenta, cuéntale, háblale desde el amor. O sea, pregúntale, ¿puedo darte mi opinión? Porque o sea, le dices así como que, oye, tú sabes que yo soy católico. ¿Me permites darte mi opinión de lo que me estás contando? Si te dice que no, no le digas nada, pero si te dice, sí, ¿qué piensa la Iglesia Católica de que yo vaya al brujo? Ahí le cuentas el chisme, pero con amor. Claro, porque confiamos en un Señor, en un Dios, que con nosotros ha sido, generoso, pero al 1000%, que le damos poquito porque el Señor no conoce de matemáticas, le damos poquito y Él nos devuelve el 1000%. El 100 por 1, como dicen la gente de mi iglesia en Venezuela. Nos devuelve demasiado, entonces es como que
Porque Este Dios señor, no se deja ganar en generosidad. así Otra es, frase de señora. muy conocida. Entonces, este señor en el que creemos y confiamos está ahí esperando por ti a que tú te acerques en la oración con paciencia y aceptando su voluntad, no creyendo que, ay Señor, yo oro por esto y esto es específicamente lo que yo quiero, quizás no te conviene Porque la oración correcta es decir, Señor, que se haga tu voluntad, y no la no mía. la nuestra. Porque Ujú. nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad Y somos un y poco crazy. nunca le preguntamos a Dios qué es lo que Dios quiere. Entonces te animamos y también a que el día de hoy en tu oración personal ores un poquito por esas personas que quizás por desconocimiento lo están haciendo y están tomando la decisión equivocada. Ora por ellos, reza un Padre Nuestro, un Ave María, lo que mejor te convenga. Y si los conoces, mándale este video. Mándale este video y con mucho amor. Entonces, si tú lo haces, no pasa nada. Vamos a confesarnos y sigamos adelante. Y te invitamos a profundizar más. O sea, no te quedes con lo que leímos del catecismo y lo que dice la Biblia. O sea, te invitamos a profundizar más. Hay muchos temas en internet que explican esto bien Sí, detallado. porque nosotros no somos teólogos, No somos físicos ni ni químicos, apologetas. ni filósofos Solamente un matrimonio en busca. de la santidad. Entonces, comparte este video, Suscríbete a nuestro canal. comenta. Porque hay mucha gente que está viendo los videos, pero no se está Ay, suscribiendo. no, y les encanta ver el video, repetirlo, pero no te Y estás no suscribiendo. estás dejando, mira, Petra, mira, Ramona, dame otro nombre, María Cristina. María Cristina, mira, José, Ramón, te estoy viendo, Pedro, que estás viendo los videos, no te estás suscribiendo, no le das like y no lo estás compartiendo, chicos. Y aquí al final de la pantalla te dejamos algunos videitos que quizás no has visto y quieras ver y te esperamos en el próximo video. Envíale este video a tu ex para que se convierta. Bye. Bye.